Hola a todos nuevamente. En este video les voy a mostrar cómo diseñar e implementar una tarjeta de acondicionamiento de señal para capturar una señal electrocardiográfica en modo diferencial. Con este diseño podemos adquirir cualquier señal del tipo electrocardiográfica en el plano frontal. Una puede ser la derivación 1, la cual mide la diferencia de potencial entre el electrodo del brazo derecho y el brazo izquierdo. La derivación 2 mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda, o la derivación 3, la que mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Si bien es cierto, aquí se muestra la captura de una señal electrocardiográfica, con este circuito también podemos capturar cualquier otro tipo de bioseñal. Para implementar este prototipo, vamos a usar el siguiente hardware. En primer lugar, vamos a usar el amplificador de instrumentación INA 128P. En segundo lugar, vamos a usar el amplificador operacional LF353NOP, el cual se utilizará como seguidor de tensión y también como amplificador no inversor de primer orden. En tercer lugar, vamos a usar como fuente de voltaje al regulador de tensión LM7805. En cuarto lugar, vamos a usar como nivel de referencia al circuito LM366-2,5. Todo lo anterior se complementará con resistencias y capacitancias. Antes de empezar con el diseño, se tiene que conocer el nivel de voltaje de la señal que vamos a adquirir, así como su ancho de banda y sobre todo el nivel de ruido de interferencia en el cual esta señal se encuentra inmersa. En este caso, el principal problema para capturar una bioseñal es la interferencia de la línea de alimentación alterna. Esta ingresa a través de los cables de medida y a través del cuerpo, siendo por esta última vía la mayor cantidad de interferencia que oscurece nuestra toma de datos. Un segundo problema que vamos a obtener en la adquisición de una bioseñal va a ser la formación de un voltaje DC y de muy bajas frecuencias entre la piel y el electrodo. Esto va a limitar la ganancia en el amplificador de instrumentación. Esta ganancia no podrá ser mayor de 10, pues se presenta el problema de mandar a la saturación a la primera etapa y con ello hacer imposible la lectura de la bioseñal. El problema de limitar la ganancia es que con la ganancia se establece la razón de rechazo en el modo común. Una ganancia baja implica un CMR bajo. Ahora que conocemos los dos principales problemas para adquirir una bioseñal, mostramos a continuación un diagrama de bloques en el cual se presenta un prototipo para un circuito de acondicionamiento de señal. En la primera etapa, este consta de un seguidor de voltaje. A la salida del seguidor de voltaje va a la entrada del amplificador de instrumentación. El amplificador de instrumentación se setea en una ganancia entre un valor de 5 a 10. A la salida del amplificador de instrumentación vamos a un filtro pasivo pasa alto, el cual tiene una frecuencia de corte entre 0.1 a 0.3 Hz. De la salida del filtro pasa alto pasamos al amplificador no inversor, el cual va a tener una ganancia de entre 10, 50 o 100, dependiendo al ADC al cual vayamos a llegar. La salida del amplificador no inversor vamos al ADC. El ADC puede ser un ADC de 12, 16, 24 o 32 bits. Finalmente, la salida del ADC vamos hacia un microcontrolador, un microprocesador o un procesador de señales. Esto hará el puente
para comunicarnos con una computadora o con un dispositivo de memoria. Muy bien, entonces vamos a proceder al diseño del circuito. Pero antes debemos saber por qué colocamos un seguidor de voltaje en la primera etapa. En esta diapositiva se muestra una gráfica que muestra la relación del CMRR versus la frecuencia, es decir, la razón de rechazo al modo común dado un valor de frecuencia. Como vemos, de acuerdo al valor de la ganancia en que se coloque el amplificador de instrumentación, obtenemos un valor plano de 10 a 100 Hz para los amplificadores de instrumentación, que es donde básicamente se concentran las bioseñales, en especial la señal del corazón. Para una ganancia de 10 tenemos aproximadamente un valor de rechazo al modo común de 105 decibeles, que se extiende hasta un poco más allá de los 110 Hz. Ahora, ¿qué significa esto? Si nuestro amplificador de instrumentación tuviese dos entradas que estuvieran perfectamente emparejadas, es decir, que tuviesen la misma impedancia ambos conductores que van a la entrada más y menos, entonces podríamos aprovechar muy bien todo ese rango, esa razón de rechazo al modo común, y no habría razón para poner otra circuitería adicional en lo que sigue. Sin embargo, debido a diferencias que se presentan en cada una de estas impedancias debido a los cables y a la impedancia que presenta el cuerpo en determinadas partes que lo componen, va a haber una disminución en la razón de rechazo al modo común. Por esta razón se puede observar ya en una aplicación real que en verdad el circuito no responde a lo que uno espera. Esto sucede porque el rechazo al modo común cae debido al desacople de las impedancias. Muy bien, continuando con lo que nos quedamos en la diapositiva anterior, en esta diapositiva se presenta una configuración para un amplificador de instrumentación donde hay un desacople entre las impedancias para las entradas positiva y negativa. Aunque este desacople sea muy pequeño, lo que se va a observar es que va a haber una disminución en la razón de rechazo al modo común. Teóricamente se puede demostrar mediante una serie de ecuaciones que incluso un desacople menor al 0.1% produce una caída de aproximadamente 16 decibelios en el rechazo al modo común. Es decir, por ejemplo, si nosotros seteamos a nuestro amplificador de instrumentación con una ganancia de 10 que equivalen a un CMRR de 105 decibeles, con un desacople, como hemos comentado, de menor a 0.1%, digamos es mínimo, el verdadero CMRR sería de 89 decibelios. Entonces eso genera que en la salida se puede apreciar todavía un valor apreciable
de la onda de 60 Hz para nuestro caso. Esto tendría que ser más adelante depurado o atenuado mediante filtrado digital o filtrado analógico. Entonces, para concluir esta primera etapa del seguidor de voltaje, se aprecia nuevamente en la parte superior derecha que un seguidor de voltaje no solo coge la señal a la entrada y la entrega a la salida sin pérdida de potencia, pero además de todo esto, hacia la salida obtenemos un valor de impedancia de 50 ohms constante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo por cada entrada diferencial coloco un seguidor de voltaje antes de llegar al amplificador de instrumentación, entonces llegaría con un valor constante de impedancia, lo cual haría que el CMRR del amplificador de instrumentación no se degrade, o si existe alguna degradación en este, sea el mínimo posible. Luego, para la entrada del amplificador de instrumentación vamos a obtener lo siguiente. No se puede ingresar las señales de forma flotante, es decir, yo no puedo salir del seguidor de voltaje hacia el amplificador de instrumentación, tal como se muestra en la figura al lado derecho en la parte inferior. No se admite una conexión flotante. ¿Por qué? Porque habría una acumulación de carga. En cambio, lo que se tiene que hacer es ir por cada entrada del amplificador de instrumentación hacia un nivel GND o un nivel de referencia de acuerdo al diseño, y de esa manera evitamos la saturación de las entradas. Entonces, de esta manera lo que vamos a obtener es la configuración entre la etapa del seguidor de voltaje y la entrada al amplificador de instrumentación, con una pérdida mínima en la razón de rechazo al modo común y, lo más importante, sin pérdida de potencia desde la señal de entrada en los electrodos hasta el amplificador de instrumentación. Habiendo pasado estas dos primeras etapas, ya tenemos una señal que se puede considerar estable. Lo único que faltaría sería eliminar la componente DC que ingresan debido a los offsets de voltaje y probablemente al offset que se produce en los electrodos. Para eso vamos a usar un filtro pasa-alto pasivo de primer orden. ¿Por qué hacemos esta elección? Podemos ver la salida, un diagrama de Bode, en donde observamos la razón de entrada y salida. Es decir, aquí no hay sobrepicos y rápidamente se alcanza la estabilidad. Por esta razón elegimos este tipo de filtro, porque tampoco se produce pérdida de potencia y la contribución al ruido es mínima. En esta última etapa, la señal a la salida del filtro pasa alto va a llegar ahora a un amplificador no inversor de primer orden. Como se ve en la teoría,
La elección de este tipo de configuración se debe a que esta es útil para el acondicionamiento de señales y porque no deforma la señal. Además, nuevamente, recalco, al usar poco hardware, pocas resistencias y pocos condensadores, el incremento de ruido es el mínimo posible. Como habíamos visto en el amplificador de instrumentación, habíamos elegido una ganancia de 10. Entonces, suponiendo de que la señal de entrada es de 1 milivoltio, tendríamos que a la salida del amplificador de instrumentación tenemos 10 milivoltios. Esto se muestra en la gráfica derecha y en verde. Ahora, este amplificador no inversor de primer orden, elegimos una ganancia de 10, entonces la ganancia total del sistema será de 100. En rojo podemos ver la simulación de la salida y efectivamente tenemos una señal pico de 100 milivoltios para una entrada sinusoidal. Así es como hemos simulado este circuito. Posteriormente serán la aplicación en el protobar y luego se construirá la tarjeta en un PCB. La parte final para darle estabilidad a nuestra salida es reinyectar la señal de modo común al cuerpo, pero en forma negativa. ¿Qué significa esto? Si nosotros conseguimos aislar y extraer la señal de modo común y la reinyectamos al cuerpo cambiándole de polaridad, lo que tendríamos sería una especie de cancelación que podría llegar al 100% o a un porcentaje grande, de manera que sea posible extraer la señal bajo estudio. En líneas punteadas rojas se muestra el circuito que nos permite realizar esta operación. La señal de modo común es extraída desde las resistencias de ganancia en la entrada RG del amplificador de instrumentación. Esta señal en modo común ingresa a un buffer o circuito seguidor de tensión para aislarlo y luego ingresa a un amplificador por la entrada negativa. Al entrar por la entrada negativa y con una ganancia de igual a 1, lo que vamos a obtener es la inversión de la polaridad. Esta señal es reinyectada al cuerpo a través de la pierna derecha y cuando ingresa al cuerpo lo que va a hacer es cancelar en su totalidad o en parte a la interferencia debido a la línea de alimentación. Muy bien, en esta diapositiva se muestra la salida de la simulación hecha en base al circuito presentado en la diapositiva anterior, donde tenemos como entradas a SGN y SGP, o sea, la entrada negativa y positiva debido a la posición de los electrodos en el brazo derecho e izquierdo, así como la interferencia que se muestra en verde, una onda de 2 voltios pico a pico, y también vemos en la parte final la salida.
Esta salida es la salida del amplificador de instrumentación. Como se ve, prácticamente está reflejando la entrada con un pequeño rizado, pero esto es así debido a la atenuación producida por el circuito de pierna derecha. Ahora presentamos el diseño final de nuestro circuito de acondicionamiento de señales. Como dijimos al principio, si bien es cierto, usamos este diseño para capturar una señal SG, también con unas ligeras modificaciones podemos usarlo para capturar una señal electroencefalográfica o una señal electromiográfica. Podríamos usar esto para un brazo robótico o otro tipo de aplicación biomédica. Esto también podríamos usarlo para medir galgas extensiométricas, galgas o termopares. Eso ya va a depender de la aplicación que ustedes le quieran dar. Ahora, la ganancia final para este circuito es de 130. Inicialmente habíamos pensado aplicar esto sobre un ADC de 16 bits. Sin embargo, debido a algunos problemas con el ADC usado, optamos por usar un ADC de 24 bits. Incluso podríamos bajar la ganancia a 50 o hasta 24 y usar un amplificador de 24 bits. Eso va a depender ya de cada uno de ustedes y de acuerdo a qué microcontrolador, microprocesador o DSP que utilicen para la etapa final. En esta última diapositiva se muestra la toma de señal SG sobre un mismo sujeto en dos momentos diferentes. En el primer momento, que se muestra en azul, se hizo la toma sin la conexión del circuito de pierna derecha. Entonces se colocó un motor eléctrico y se prendió a cierta distancia del sujeto de prueba y se procedió a la toma de datos. En azul se muestra claramente la interferencia de la onda de 60 Hz sobre la señal SG. 5 minutos después se hizo la conexión del circuito de pierna derecha con el electrodo adjunto a la pierna derecha y se procedió a tomar nuevamente la muestra. Como se ve en la gráfica en rojo, esto produjo una atenuación grande sobre la interferencia y se puede observar con una mejor resolución a la señal SG. Si bien es cierto, no desapareció todo, sin embargo, aún se puede rescatar la señal. Por método de filtrados se puede colocar un filtro analógico o se puede hacer un filtrado digital, que sería lo más simple. Gracias amigos por llegar hasta aquí. En el siguiente video les mostraré la captura de 4 señales electrocardiográficas a través de un ADS 1256 de 24 bits y un microcontrolador Arduino de 32 bits. En este caso, el microcontrolador a utilizar será el MKR1000. Todo eso se mostrará en el siguiente video. Una vez más les agradezco su atención. Hasta la próxima.